¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos en una nueva emisión de Conversaciones de Altura Café Online. Y aquí está, aquí tengo mi cafecito para platicar en este momento con Otto. Otto es una persona que yo conocí en Clubhouse y que de verdad me sorprendió mucho por la manera en que aporta contenido, aporta valor y sobre todo que se reúne en un club que se llama Emprendedores en Pañales. Y él con frecuencia está ahí, está ayudando a los jóvenes y los temas con los cuales les orienta creo que les sirven muchísimo. Así que ustedes saben que este tipo de conversaciones me gusta compartirlas porque siempre van a encontrar una idea, van a encontrar una inspiración o van a encontrar una palabra que les ayude para seguir adelante o para emprender un nuevo vuelo, porque muchas veces nosotros necesitamos a veces escuchar a alguien que nos dé la pauta para decir, bueno, esto lo puedo dejar y me voy para otro lado. Así que bueno, sin más preámbulo, me da mucho gusto darle la bienvenida a Otto. ¿Cómo estás, Otto? Muy bien, Josefa, muchas gracias por la invitación y encantado de poder aquí compartir contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que estoy súper contenta de que estés aquí conmigo, que hayas aceptado, porque sé que eres un hombre súper ocupado y que hayas permitido esta conversación. Pero empecemos por el principio, porque primero lo primero, las personas. ¿Quién es Otto? Cuéntanos, tal es tu nombre y dinos quién eres, dónde naciste y qué cambios así has tenido de continentes y países y todo eso. Wow, qué buena pregunta. Bueno, mi nombre es Otto Cadena. A ver, tengo 44 años. En este momento, digamos que soy empresario y manejo todo lo que son temas de licencias de Disney, Marvel, Star Wars, para desarrollar productos de consumo, desde una t-shirt hasta una cobija, un zapato, un juguete, cualquier cosa de estos productos. Y digamos que siempre me he especializado en, o mejor dicho, desde muy corta edad siempre he estado metido en el mundo de los negocios. Y nací en Venezuela, específicamente en una ciudad pequeña que se llama Maturín. Después me fui a estudiar a la capital, a Caracas. Entonces en ese momento estudié ingeniería mecánica en la universidad, pero después de ahí me fui ya por todos los temas ya de negocio a estudiar en escuelas de negocio. Pero estudiaste ingeniería mecánica y no trabajaste en nada de eso. No, en absoluto. Porque es que la verdad es que mi intención nunca fue meterme en eso. Creo que fue en algún, ¿sabes? Creo que fue en algún momento en esos tests que te hacen en los colegios que te dicen, eres muy bueno en matemática, eres muy bueno en física, eres excelente en estas materias, tienes que irte por el lado de la ingeniería. No creo. Y para aquel momento la palabra emprendedor no existía. Estoy hablando de que yo empecé a estudiar en la universidad en el año 92, tenía 15 años, entré a la universidad a 15 años, de corta edad, becado y todo, por excelentes notas, pero yo creo que a esa edad uno no sabe ni siquiera lo que quiere en términos generales a nivel de carrera. Sí tenía muy claro que quería meterme en los negocios porque viví una situación difícil a nivel económico con mi familia. Digamos que eso de una u otra manera fue el chip que me implantaron desde pequeño, porque recuerdo que mi padre es científico, es bioquímico, entonces él siempre ha trabajado en todo el mundo, en el ámbito de la investigación científica y siempre ha estado en la universidad dando clases. Y en algún momento, en una de las tantas crisis que hubo en Venezuela, creo que se fueron a paro todas las universidades, no les pagaron y durante 6 meses recuerdo muy bien que en la casa solamente se comían como muy pocas cosas específicas gracias a estas tienditas de barrio que están allí. Y creo que eso me marcó muchísimo porque odié esas cosas que comíamos durante 6 meses lo mismo, y era por una situación económica bastante difícil de mis padres. Y recuerdo que en ese momento él siempre nos repetía, ustedes cuando se vayan a la universidad piensen siempre en qué empresa van a tener, porque si no le va a pasar lo que nos está pasando a nosotros en este momento, que dependemos de un salario, dependemos en ese caso del Estado, y para él eres un bastante riesgoso. Cosa que es interesante porque siempre se ha comentado que el emprendimiento es más riesgoso, pero él veía ya después de esa experiencia que tuvo el personal, entonces un poco para diversificar el riesgo, después le montó un negocio a mi mamá después de que pasó toda esa etapa, y bueno, ya después, gracias a ese negocio que tuvo mi mamá, fue que nos pudo enviar a la capital a estudiar a Caracas en ese momento.
Sí, qué cosas, ¿verdad? Yo, fíjate que no conozco una persona, de verdad, que no Ujú. me cuente que haya tenido algún conflicto de dinero o un problema de dinero, más que conflicto, bueno, se generaron conflictos en la familia, pero de problemas de dinero. Casi siempre la mayoría de los empresarios vienen de eso. Pareciera que se hicieron una declaración muy personal, ¿no? Como que en ese momento que la pasa uno mal, ¿qué declaración te hiciste tú? Cuando viste que estaba eso, ¿qué te dijiste? A mí nunca me, ¿qué? Si supieras que la declaración no me la hice yo, me la hizo fue mi papá. Vamos a decir que es el efecto Pigmalión. Tanto él insistió en eso que ya después, recuerdo muy bien que mi primer negocio, eh, también creo que tendría yo como 8 o 10 años de edad. Mi mamá tenía ya en ese momento una papelería donde sacaban fotocopias y todo esto. Y mi mamá era de un pueblito. Y recuerdo que siempre íbamos a ese pueblito los fines de semana. Y, y ahí fue como cuando empecé a ver las oportunidades de negocio. Recuerdo que hay una cosa que se juega en los pueblos de Venezuela, justamente en esa zona, que le llamaban lotería de animalitos. Imagínate como una especie de bingo con los animalitos. Entonces, la diversión del pueblo era que se reunían todos como en una especie de ruleta con los animalitos y ya, el animalito que saliera, ese era el que ganaba. Pero en aquel momento eran como una fuerza de ventas que iban ciertas personas como de casa en casa para recolectar como que la apuesta de ese juego. Y eso era un papel, era una fotocopia. Y mi Claro. mamá tenía fotocopiadora. Y recuerdo que en aquel momento esa fotocopia ellas lo compraban en el pueblito en 2 bolívares, por darte un ejemplo. Y mi mamá la sacaba las copias en 0,50. Era simple, hacer negocios, simplemente saber sumar, restar, dividir, sacar porcentajes y ya, no necesita mucha cosa y estar atento a las oportunidades. Lo que dije, bueno, si a mí me cuesta 0,50 y lo venden en 2 bolívares, yo se las puedo vender a ellos en 1 bolívar, le estoy ganando el doble, ellos están comprándome a mí a la mitad, es decir, ahí elimino esa cadena de intermediación, todos salimos ganando y efectivamente fue así, vendí muchísimo y claro, estaba financiado por mi mamá, que me daba las copias en ese momento y de ahí fue como que siempre, claro, en ese momento después mi mamá dijo, estás teniendo demasiado dinero, me acuerdo que hice demasiado dinero con eso siendo muy niño y bueno, después de allí, cuando entré a la universidad, lo Espera, único que yo espera. estaba pensando, Tu primer negocio fue el casino rural. sí, algo así. Ok. Y, Venga, de, y, y después de ahí, cuando entré a la universidad, lo que estaba era como que, bueno, ¿qué puedo aprender? Claro, cuando estoy en una universidad que es muy técnica, solamente en las electivas era que encontraba que si de economía, ahí fue cuando metí como que cosas de una otra manera más de las ciencias sociales, que si economía, que si filosofía y otras cosas ahí que fui metiendo, solamente como para llenarme un poco de aprendizaje y ahí fue que después empecé a hacer como, digamos, algunos diplomados, cursos o algunas otras cosas para irme más en el tema de negocio, que era lo que más me interesaba. ok. ¿Y tú te quedas en Venezuela a estudiar o ya de ahí te fuiste a otro país? No, me quedé en Venezuela. Ujú. Siempre viajé mucho, pero siempre mis estudios en ese momento fueron todos en Venezuela. De hecho, para mí, digamos, la universidad que me cambió completamente fue el IESA. De hecho, la llamo más mi alma mater que otra cosa porque es de donde... Y el La IESA escuela está de como... negocios, ¿no? Es la escuela Sí, de es una escuela de negocios, está entre las 10 primeras de América Latina y de ahí, como me decían mis profesores de allí, que era un alumno serial, negocios. porque hice todos los diplomados, hice todas las certificaciones, hice todos los programas de alta gerencia, y todo lo que se podía hacer lo hice ahí. Te digo que eres apiosexual, te encanta el conocimiento, entonces te vas a meter a aprender, aprender, aprender todo lo que te acabaste, toda la oferta educativa. Sí, no, incluso hacía cosas que parecen raras, definitivamente era un ratoncito de biblioteca. Me iba a la biblioteca de Liesa, que era Ujú. la mejor biblioteca en negocios, y no solamente a buscar libros raros, sino también a buscar las tesis que hacían, porque entonces ahí encontraba información que me parecía interesante para seguir viendo más cosas de oportunidades de negocio. Muy bien. Y me encontré que es una fuente interesante. Las escuelas de negocio son una fuente interesante en esas tesis cuando uno quiere hacer algún tipo de investigación y ver en qué negocio poder entrar. Y Claro, eso está porque en todos los países. sí, 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 acá también tenemos la escuela de negocios, yo estudié ahí en el IPADE
y también digo, están vinculadas con Harvard, esas escuelas generalmente, ¿no? Porque ahí tenemos el Sí, estudio de la casos. mía también estaba vinculada con Harvard porque trabajamos con casos de Harvard y tenían Ujú, como convenios. Y convenios con las principales de toda América Latina. De hecho, me acuerdo que hubo un módulo que hice internacional que lo hice en la Uniandes de Colombia. ok. Entonces están así como que todas con las mismas certificaciones, las mejores escuelas de negocio, con que si la Adolfo Ibáñez, que si la SPAE aquí en Ecuador, siempre están como que muy vinculadas todas ellas. Ujú, sí. Sí, casi todas las escuelas de negocio tienen, hacen las reuniones y todos los anuales con Harvard o con otras universidades, con MIT y demás. Oye, y ya luego, cuando tú sales de la universidad, ¿entraste a trabajar a empresa? Nunca he trabajado en ninguna empresa. Ujú, Siempre, incluso cuando estaba en la universidad, siempre estaba emprendiendo negocios y nunca he sabido lo que es estar en relación de dependencia. Entonces, claro, comencé muy joven a emprender negocios, desde los 15 años que ujú. estaba en la universidad, ya al año uno ya estaba haciendo negocios mientras estaba en la universidad y así fui desarrollándolo. Yo creo que después, siempre, cada vez que iba a la universidad ya en temas de negocio, era como que necesitaba aprender algo, algún problema que estaba teniendo en mi empresa, para llevarlo al siguiente nivel y estudiaba justamente lo que necesitaba. Y así iba, Ujú. como que de facultad a facultad, cada una de las cosas que iba aprendiendo. Ah, qué interesante. Porque casi siempre se dice, bueno, una persona que haya trabajado en una empresa se le va a facilitar más hacer negocio. Y ya ves que las universidades hoy han cambiado su modelo. Digo, siguen los académicos, pero para educación continua o para las maestrías o los doctorados, ya están buscando gente que tenga experiencia para que vaya a dar las clases, ¿no? De hecho, yo tengo Sí, una alianza tuve, con la universidad. tuve la ventaja de que muchos de mis profesores tenían experiencia, Ujú, bien sea porque trabajaban en altos cargos dentro de las empresas en aquel momento, o porque estaban en el área de consultoría y le permitía ver muchas cosas de diferentes empresas, pero también tenía un gran componente académico porque casi todos tenían como mínimo un doctorado y siempre tenían mucho dato por toda la investigación que habían realizado. Pero la gran ventaja también ahí fue que es la ventaja de estudiar en una buena universidad de negocios, es el networking que hace, porque mis compañeros de clase generalmente eran presidentes o vicepresidentes de los bancos en Venezuela, de las empresas más grandes, y me permitió tener una red muy importante con ellos que me permitió crecer muchísimo también los negocios. Yo creo que esa segunda parte, que a veces no es muy comentada, creo que es una de las cosas más importantes que tiene una buena escuela de negocios. Porque después de allí me pude apalancar con los bancos donde trabajaban todos mis amigos. sí, claro, siempre hacer esa red de relaciones nos va a ayudar si es que uno la sabe aprovechar, porque hay gente que no la aprovecha, que estudió y pasó ahí como que de noche, ¿no? Como ya fue a un estudio y listo. Pero fíjate que una cosa que he observado en los directivos o en varios ejecutivos, cuando salen de la empresa, cuando los liquidan, porque he trabajado outplacement, el, nosotros les enseñamos una reincorporación al mercado laboral, les acompañamos, o bien para el desarrollo de negocios. Y para el desarrollo de negocios, ya sea que pongan un negocio o que consigan una franquicia, que eso es una manera también, pues a veces mucho más cómoda de hacer un emprendimiento y que pueden un poquito ya como empresarios. Y una cosa que he observado que les ocurre cuando han estado en la empresa que todo les pagan y que traen la tarjeta y que la empresa les cubre todos los gastos, vehículo, viajes, etcétera, hay ocasiones que me encuentro con muchos directores que no tienen ni casa propia porque se han gastado el dinero, o sea, para sostener un nivel de vida, o que ya cuando están afuera no invierten en su desarrollo. Lo digo porque yo estuve promoviendo mucho tiempo, 10 años trabajé con la escuela de Rafael Echeverría en coaching ontológico. Y bueno, ese programa en esa época costaba $7,900 más los viajes y mucha gente no va porque no le parece que es muchísimo dinero, le parece que sí le gustaría, pero no invierte. Y entonces, bueno, se queda con las ganas, a menos que se los pague la empresa. La mayoría de los ejecutivos que iban era porque la empresa se los pagaba, o porque era empresario y él iba o mandaba a los hijos. Pero de ahí en para allá que hubieran salido de empresa, ellos no se atreven, no se arriesgan a invertir en sí mismos. ¿Tú qué opinas de eso? Mire, te doy toda la razón. Recuerdo que muchas de las personas con las que yo estaba en las clases de negocio,
creo que el 90% se los pagaba la empresa, tal cual. Éramos muy pocos los que invertíamos en nosotros mismos, pero por voluntad propia. Y es que es importante, porque al final, digamos que todos nosotros tenemos ciertos límites, que bien sea por la crianza en que tuvimos, o bien sea por la empresa o el entorno en que estamos. Y creo que muchas veces la educación rompe un poquito ese techo de cristal, nos hace ver un poco más allá de todas las posibilidades que existen, ¿no? Sí. Leer un buen libro también te abre posibilidades, te pone a soñar, te pone a decir, bueno, incluso cómo lo puedo yo de una otra manera adaptar a lo que estoy haciendo actualmente. Por lo menos en temas de emprendimiento, comentabas que mucha gente sale de la empresa y no tiene cómo reinsertarse. Pero es que, bueno, emprendimiento hay de muchos tipos. Todavía creo que las clasificaciones son gigantescas, y en modelos de negocio o en formas de empresa, bueno, todavía las clasificaciones son incluso superiores. Y estaba justamente metiéndome recientemente en un modelo que hay muy poca todavía investigación y eh, muy pocos libros al respecto, que son el emprendimiento a través de los search funds. Estos search funds son fondos que buscan empresas para invertir, pero quien busca eso, o el buscador, es alguien que haya tenido un MBA, que es el caso típico, nunca ha trabajado tal vez, nunca ha emprendido un negocio por cuenta propia, pero es que emprender un negocio desde cero es un riesgo muy alto. Y las estadísticas lo dicen, más del 85% quiebran. Entonces, muchas veces para reducir ese riesgo se buscan, digamos, modelos de negocios probados. Entre eso entran una franquicia, por ejemplo, pero también entra en este modelo de Search Fund, que a mí me pareció fascinante, porque dice, compro una empresa que ya está funcionando, que ya tiene cierto nivel de facturación, porque ahí es donde quiebran. En esos tres primeros años es donde está el 85% de las quiebras. Y lo que hago es entonces me apalanco con un fondo de inversión, yo me quedo con un porcentaje minoritario, pero tengo un grupo de inversionistas que van a ser casi que mis mentores para que pueda hacer ese negocio. Resulta que ese modelo, bueno, lo inventó Stanford en el 84, Harvard le dio un desarrollo interesante, y dije, ok, aquí hay unas oportunidades interesantes, porque definitivamente hay mucho potencial que quiere emprender un negocio, pero una persona que tal vez viene de una multinacional, cuando se encuentra con que tiene que emprender algo desde cero, ay, perdón, cuando tiene que emprender algo desde cero, se encuentran que no es lo mismo que viene haciendo, se encuentra con muchas frustraciones, porque es que emprender un negocio cuando está comenzando pequeñito no es lo mismo que manejar uno. Una cosa es crearlo y el otro es administrarlo. Sí. Entonces, ahí hay temas como que intermedios que se han ido creando que me parecen bastante interesantes. Sí, hay una brecha enorme, porque crearlo implica lo que estábamos comentando antes de iniciar la charla, ¿no? Que implica crear procesos, procedimientos, el modelo, y hay mucho trabajo que hacer. Sí. Entonces, cuando todo eso es tiempo, dinero y esfuerzo, y a veces mucha frustración, porque tampoco saben reclutar gente, tampoco saben, o sea, no saben cómo rodearse del equipo adecuado, porque casi todos se los han puesto. Entonces, a mí me parece que una franquicia o un modelo como el que estás comentando puede ser muy, muy apropiado para que lleguen a administrar lo que eso se les da un poco más, ¿no? Algunos. Sí, porque es que, a ver, al final cuando tú estás comenzando, una de las cosas que tienes que hacer siempre es reducir el riesgo, y la forma de reducir el riesgo está en tener mucho cuidado en qué inviertes el dinero. Entonces, ¿cómo comienza un negocio sin invertir tanto dinero? Lo primero es evitar invertir en tantos activos y tratar más bien de tercerizarlos. Un ejemplo, cuando yo entré ya a los mercados internacionales, lo difícil que es construir una marca. Inviertes mucho dinero y no hay garantía de éxito, y casi que, como dicen la gente experta en marketing, invertí dinero, sé que el 50% se fue a la basura y el otro 50% funcionó. El problema es que no sé cuál funcionó ni cuál se fue a la basura. Sí. Porque es la verdad. Este es el problema cuando inviertes en marketing. No sabes realmente qué funciona. Y construir una marca termina siendo prácticamente de alto riesgo. Y cuando estás desarrollando un producto nuevo, ahí las estadísticas son peores. El 95% de los lanzamientos de nuevos productos fracasan. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en su momento cuando entramos a otro país? Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a entrar con licencias internacionales, marcas reconocidas. Entonces, tercerizamos algo que generalmente es un activo de una empresa. Porque todo el mundo dice, la marca es mi activo. Sí, perfecto, es verdad. Pero no me interesa construir marca. Que aquellos que quieran construir
construir su marca como activo. Yo prefiero utilizar la marca de un tercero, que es lo que es una licencia, es un alquiler de la marca para desarrollar un producto. Me permite entrar más rápido en los mercados internacionales porque es una marca ya reconocida. Es verdad, me reduce el margen, pero bueno, reduzco el riesgo también de tener que desarrollar una nueva marca y puedo penetrar el mercado de manera muchísimo más rápida. Entonces, hay modelos de modelos. Una franquicia, cuando adquiere una franquicia, también tiene cierta reducción de riesgo porque tienes un modelo de negocio probado, una marca reconocida, un producto deseado por el mercado y eso también reduce. Y otra de las cosas que muchas veces hay que buscar y ya son temas como más financieros, es siempre como que ver en esos lugares, ¿dónde es que tengo más riesgo? Claro, esto no significa que no van a invertir, pero en las primeras etapas el emprendedor tiene que ser de verdad muy cuidadoso porque tiene recursos muy escasos. Entonces empieza un proceso de conceptualización que no sabe si esa conceptualización del negocio va a funcionar. Entonces estás haciendo como que experimento hasta que finalmente encuentras ese fit entre el mercado, el producto y lo que estás haciendo. Ahí es cuando empiezas bueno, ya empiezo como que a desarrollar un poquito más, empieza a crecer la empresa y ahí es donde empiezas a meter personal, empiezas a meter la estructura, procesos. Después puede llegar un momento en que se estanca y ese estancamiento justamente es los límites, digamos, que tiene cada uno de los emprendedores. Y esos límites van a depender de la educación, si tuvo educación en negocio, si no la tuvo, qué tan ambicioso puede ser. Y esa etapa de estancamiento o ese punto de inflexión, la única manera de romperlo es metiendo nuevas innovaciones en el modelo de negocio o en la empresa, en lo que sea, para después pasar a una fase de escalarlo. Pero bueno, como toda empresa, las empresas son como los productos, tienen ciclo. A veces la empresa también puede caer y por eso hay que estar atento. Incluso si eres empresario o eres director de una empresa, tienes que ser un intraemprendedor, porque tienes que estar continuamente teniendo como que siendo paranoico, que el entorno en algún momento puede cambiar, que nuevos competidores pueden entrar, que puede haber productos sustitutos que te van a desbancar y tienes que siempre estar innovando en lo que estés haciendo para poder mantener a tu empresa digamos que en esa senda del crecimiento. Fíjate que ahorita que estabas hablando de marca y de una franquicia, muchas personas se enamoran de decir, bueno, ahora voy a mi negocio y entonces yo voy a hacer mi negocio, voy a hacer mi marca, voy a hacer, y no saben todo el camino que tienen que transitar y que en ese camino van a tener muchos pues fracasos o muchos quiebres, ¿no? Y cuando, Correcto. como es el caso, que tienes una marca con prestigio, una marca reconocida, que el margen va a ser menor, pero tienes mayor garantía, como tú decías, se reduce el riesgo. ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona para, bueno, antes de entrar a eso, me gustaría regresar un poquito, porque si no, ya luego nos vamos al tema de las franquicias y lo que representas. Me gustaría regresar un poquito, porque todo esto tú lo empezaste estando en Venezuela. Sí. Ok. Digamos que el tema de los negocios de franquicias y el tema de las licencias, que yo los llamo que son modelos de negocio que son primos, hermanos, que se parecen muchísimo, comenzó en Venezuela. En algún momento recuerdo que yo estuve del otro lado adquiriendo una franquicia y en el momento en que adquirí la franquicia, realmente lo que adquirí fue prácticamente un nombre muy prestigioso, pero la empresa, a pesar de que era una empresa muy prestigiosa, no tenía desarrollado todos los procesos, todos los manuales que debería tener una franquicia. Sí, toda la estructura. Y ahí fue donde me tocó a mí aprender a levantar procesos, a hacer todos los manuales, porque decía, si no me lo va a hacer la empresa matriz, casa matriz, lo voy a hacer yo. Digamos que ese conocimiento me abrió las puertas y me abrió la oportunidad a después yo desarrollar mis propios modelos de franquicia en ese momento. Después entré en la Cámara de Zona Franquicia, estuve de vicepresidente, ayudé a muchos modelos de negocio a desarrollarse, a convertirse en modelo de franquicia. Y bueno, y nuestra empresa iba creciendo en ese entonces. Nosotros siempre también creímos siempre en las marcas y como digo nuevamente, ni siquiera en las marcas nuestras, a pesar de que cuando tú adquieres unas marcas muy reconocidas a nivel internacional, hay una transferencia del valor de la marca a la nuestra, pero siempre nuestro propósito era adquirir marcas importantes. Trabajamos en algún momento con Dolce & Gabbana, Versace, Hugo Boss, que fueron justamente estas marcas
que nosotros trabajamos con ellos, pero quien englobaba el modelo de franquicia no tenía toda la estructura atrás para un negocio. En ese momento lo hicimos nosotros. Después de allí trabajamos con otras marcas deportivas como Puma, Adidas y Nike. Lo que se aprende, digamos, de ellos en sus universidades corporativas y toda la capacitación que te dan internamente y todas las estrategias que van naciendo de primera mano, eso sí no te lo da ninguna escuela de negocios. No hay manera. Ahí eso sí que definitivamente, eso también fue uno de los valores agregados que tuve de trabajar con marcas tan poderosas que sus departamentos para todo el tema de marketing y todo este tema de estrategias estaban muy desarrollados y ahí aprendí muchísimo. Y después de allí, descubrí el mundo de las licencias por casualidad. Ya nosotros manejamos Puma, Adidas y Nike y nos dimos cuenta que cómo era posible que en un momento hicimos un experimento donde colocamos sandalias de una marca que se llama Ipanema, y que es una empresa brasilera que se llama Grendene. Y recuerdo en ese momento que las sandalias que tenían la muñeca de Barbie se vendían mucho más que el resto de las Adidas, Puma y Nike. No entendíamos cómo era posible. Y fue cuando descubrimos el mundo del licenciamiento, donde nosotros podíamos adquirir marcas, meterlas a producto y desarrollar eso. Y eso lo empezamos a hacer incluso en Venezuela, ¿ok? Empezamos a trabajar con Disney. No fue fácil, tuve 3 años atrás de ellos. Y 3 años se dirán fáciles, pero de verdad fue ahí como que tener esa perseverancia, esa insistencia, y me decían que no, yo insistía hasta que finalmente les presenté un proyecto adecuado a lo que ellos esperaban y firmamos, digamos que un contrato. Y digamos que cuando ya uno hace un contrato con Disney, no importa el país, es un contrato internacional. Nos permitió ya después salir a otras latitudes. Ya yo estaba viendo lo que pasaba en Venezuela y bueno, nos dieron un golpe muy duro, firmamos el contrato y prácticamente ese contrato nos sirvió para poder entrar en otros países. Y así fue que comenzamos. Cuando entramos en otros países, no entramos directamente en el tema de franquicias, sino nos especializamos en licencias y después a raíz de la pandemia desarrollamos nuevamente, o mejor dicho, sacamos todo ese know-how que teníamos en el tema de franquicia, lo mezclamos con licencia, lo mezclamos un poco con tecnología y desarrollamos algunos modelos de negocio interesantes. Muy bien, entonces, vamos, tiene poco tiempo que tú firmaste con Disney. No, nosotros firmamos con Disney, a ver, del 2012, 2013 fue nuestro primer contrato. Ah, ok. ¿Y cuándo saliste de Venezuela, que ya te vas a vivir a otro país? A finales del 2015. Ah, ok. ¿Y te fuiste a dónde? ¿Estás en Estados Comenzamos, sí, en Ecuador. Entonces, claro, entramos. Cuando uno entra en un nuevo mercado, un nuevo segmento de mercado, tienes como que 2 caminos, ¿no? Dices, bueno, me voy a un país donde sea un país que tenga el mercado muy desarrollado, que sea grande, que el mercado sea lo suficientemente grande como para tú vender bastante, pero ahí hay una desventaja, que termina siendo un pez pequeño en un estanque lleno de tiburones gigantescos, ¿no? En cambio, irme a un mercado más pequeño, que en ese momento fue Ecuador, tenía la oportunidad de ser yo el tiburón grande en un estanque pequeño. Claro. Y efectivamente eso fue lo que como estrategia desarrollamos y como estrategia finalmente logramos. No fue fácil en los primeros años porque desarrollar un mercado nuevo donde la gente no entiende el producto es sumamente difícil. Ya yo sé que para la próxima, cuando algún emprendedor me diga, no, que voy a educar a mi cliente, le digo, bueno, ahí se te van a ir mucho dinero en educar al cliente. A veces hay que tratar de tener, aunque sea un cliente que le guste el producto, que intuitivamente te diga lo va a comprar. Pero bueno, lo logramos y al día de hoy tenemos más de 120 marcas que representamos, que está entre todas las de Disney, que son más de 60, Marvel, Star Wars, Fox, que son también varias, Netflix, Mattel. Entonces tenemos como que las más importantes del mundo del entretenimiento desarrollado en esos productos. Y después lo transformamos en un modelo de franquicia y esto lo hicimos un poco a raíz de la pandemia, porque la pandemia generó un nuevo escenario, generó un nuevo entorno que no estaba planificado y teníamos que obviamente adaptarnos en una velocidad casi que récord para poder lograr que la empresa sobreviviera. Pero en ese proceso de que la empresa sobreviviera, de que entendíamos que teníamos unas opciones en ese momento,
ya después esas opciones se convirtieron en oportunidades. Ya no era algo reactivo, que es lo que yo defino opciones como algo que es por reacción, sino que ya después se abrió oportunidades que ya termina siendo como que, vamos a empezar a desarrollar estas nuevas oportunidades de negocio que se vislumbran en el entorno. Y eso fue más o menos lo que hicimos. Sí, ¿y qué cambio? Bueno, tu empresa es Grupo Mantra. Sí, correcto. Sí. ¿Tienes socios? ¿Cuántas personas trabajan en Grupo Mantra? Mira, en Grupo Mantra aproximadamente creo que estamos como 18 personas, ¿ok? Digamos que el modelo de negocio, nosotros cuando nos los trajimos a Ecuador lo hicimos mucho más ligero, mucho más ágil. Por eso mismo que les comentaba de que tenía que empezar prácticamente desde cero. Bueno, no desde cero, ya había cierto know-how y digamos que tenía estas marcas, pero era un mercado nuevo y no podía arriesgar financieramente a hacer lo que estaba en Venezuela. En Venezuela teníamos más de 40 tiendas y teníamos más de 180 empleados en todo el país. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un modelo más ligero, más pequeño y comenzamos con pocas personas y tratando de tercerizar todo. Tercerizamos producción, tercerizamos marca, tercerizamos las ventas, tercerizamos absolutamente todo lo que podíamos tercerizar hasta que ya después el modelo fue creciendo y después entonces ahí sí empezamos como que a ir invirtiendo en más infraestructura, pero siempre con una infraestructura muy ligera, muy light. De hecho, al día de hoy, prácticamente todo el equipo o el 80% del equipo, digamos que está en teletrabajo, que Sí, nos permite, por el modelo de negocio que tenemos, estar en teletrabajo. Porque como las fábricas no son nuestras, sino son todas tercerizadas, entonces no tenemos que tener ese personal obrero que necesita obligatoriamente una fábrica. Una fábrica no puede trabajar en teletrabajo. Sí, y fíjate que se me hace súper interesante porque, por ejemplo, este tipo de negocios como, digo, hay muchos negocios que pueden funcionar muy bien con teletrabajo y que conviene a muchísimas personas. El mío también. Yo, por ejemplo, me dedico a la consultoría y capacitación y yo desde hace 4 años empecé a migrar al online, a hacer la universidad, bueno, multiversidad, etcétera, que ya venía trabajando en eso y dije, bueno, pues ya para este año nosotros terminábamos para lanzar, pero la pandemia nos vino a acelerar y creo que una cosa que yo siempre he cuidado es no tener una nómina alta, porque la nómina acaba con las empresas en un momento de bajada, siempre va a acabar con la empresa, ¿no? Por los Sí. sueldos. No puedes decir no pago sueldos. Eso sí o sí es una de las responsabilidades vitales, ¿no? Que tenemos los empresarios, ¿no? Y dime una cosa, cuando tú te vas a Ecuador, o sea, tú tienes socios, estás trabajando tú solo, ¿cómo le haces? Cuando estaba en Venezuela tenía socios. Cuando me toca irme a Ecuador, no, porque todos mis socios se fueron para el norte, para Estados Unidos, para países más desarrollados. Ellos decían que yo era el loco que me estaba yendo, me iba para el sur. Entonces, bueno, ya cuando me tocó ir la empresa aquí, prácticamente el único socio, digamos, que tengo soy yo y digamos que dentro del acta constitutiva está mi papá, pero era porque necesitábamos para hacer una sociedad Ujú. 2 personas, pero mi papá ni siquiera está en Ecuador. Entonces, simplemente está como de papel. Oye, ¿por qué decidiste irte para Ecuador en lugar de irte a Estados Unidos como tus socios? Por lo que te comenté, prefiero ser un tiburón grande en un estanque pequeño que ser un pececito pequeño en un estanque donde esté lleno de tiburones grandes. Ya, es que pensé que había Abrir, algún otro drive que te había llevado para Ecuador, no sé, pues, el vínculo con alguien allá. la inversión que yo hubiese tenido que hacer en Estados Unidos, comparado a la inversión que puede hacer en Ecuador, hubiese sido, no sé, 100 veces más como mínimo. Y no lo tenía en ese momento porque cuando salgo de Venezuela, fue porque prácticamente en ese momento el gobierno nos dio muy duro, nos expropió todas las mercancías que teníamos y prácticamente con lo que pudimos levantar la empresa en Ecuador era con unos pocos ahorros que había tenido, porque el resto perdimos casi que todas las empresas en Venezuela. Lo que nos dio fue para poder pagarle a los bancos, a los proveedores y hacer un cierre ordenado de la empresa. Ok. Sí, qué desafíos, ¿no? Tan fuertes Sí, que yo a veces digo, a mí ningún gobierno me ha salvado, ningún grupo empresarial, digo mis clientes, ¿no? Pero ningún grupo empresarial, ningún príncipe azul, uno tiene que salir adelante, ¿no? Porque hay quien está pensando que el gobierno le va a rescatar. Digo, sí, hay gente que lo ha logrado, no soy yo de ese estilo, pero uno tiene que salir adelante y o sea, es capaz
de volver a poner un negocio. Hace un rato que tú decías la expresión esta de empezar de cero. Muchas personas piensan eso y yo les digo, no, no empiezas de cero. Porque No, no. traes acá un montón de conocimientos, ya sabes cómo hacerlo. Y por ejemplo, podemos ver con la diáspora, por ejemplo, de los judíos y todo eso, cómo, o de los españoles, cómo llegaron, por ejemplo, los que llegaron a México, que aparentemente vienen, dicen, venimos con una mano adelante y otra atrás, pero no, porque ya traen una historia de emprendimiento, de negocio, de empresarios, y aquí hacen grandes empresas. Y también, cuando uno no tiene nada que perder y mucho por ganar, pues no hay de otra, ¿no? Se lanza y lo logra, ¿cierto? Además que hay otra cosa que ocurre, porque a mí me tocó hacer en Ecuador, en menos de 3 años, yo logré que la empresa en 3 años estuviese facturando lo mismo que facturaba en Venezuela en 20 años. ¿Ok? Ujú. Y claro, es porque cuando llegué dije, quiero recuperar el tiempo perdido, quiero enfocarme bien en lo que tengo que hacer. Entonces, si algo veo en los migrantes, y que tal vez le puede ocurrir, es que tienen como que esa mentalidad de que, bueno, tengo que apurarme porque ya perdí 20 años que dejé en mi país de origen, perdí 15, no sé, los años que hayas perdido, y necesitas de una manera u otra manera recuperarlos y Claro. enfocarte en las cosas que tienes que hacer realmente. Y eso fue lo que hice. Claro, como Así que que, meterle velocidad, pero además tu perfil, así funciona tu cerebro, ¿no? Tu perfil es el que te impulsa eres como muy enfocado a alcanzar los objetivos, te pones un objetivo antes no era así. Antes Antes no era eras así. más living la vida loca, ¿o qué? No, antes era más desenfocado porque estaba metido en muchísimas cosas. Entonces, digamos que la empresa funcionaba sola en Venezuela. Ujú. No estaba pendiente de que, bueno, si vamos a crecer. Digamos más desenfocado porque estaba metido, imagínate, en la vicepresidencia de la Cámara Venezolana de Franquicia, estaba metido en la dirección de la Cámara Venezolana de Juguete, estaba metido, tenía un programa de emprendimiento que era para los jóvenes de todas las universidades del país. Ujú. Entonces me había dedicado prácticamente a programas sociales, a programas de impacto, a la parte gremial que viene siendo política empresarial. Y mi empresa, digamos que estaba funcionando porque tenía, bueno, todo un equipo ahí estructurado todo esto. Cuando nos agarra por sorpresa esto que te comenté, que el gobierno decide expropiar las mercancías porque necesitaba ganar unas elecciones y nos hizo rematar todo, fue un cisne negro, fue como la pandemia, fue así como que de un momento a otro quebramos prácticamente, nos quitaron todas nuestras fuentes de ingreso, todo el inventario que teníamos prácticamente se fue casi que a cero y a nuestros proveedores le hicieron lo mismo. Entonces, de un día para otro, me quedo sin el 70% de mis proveedores, Ujú. porque a ellos también le hicieron lo mismo que nos hicieron a nosotros. Entonces, ahí fue cuando dijimos, bueno, tenemos que rápidamente ver cómo le damos la vuelta a esto y la única solución que vimos en ese momento era la internacionalización para reducir el riesgo de tener empresas en Venezuela que en ese momento estaba cada vez más comunista que nunca. Y efectivamente, cuando entramos en Ecuador, todavía la empresa Venezuela estaba funcionando, pero funcionaba solamente como para ir haciendo cierres ordenados, dejar las cuentas pagas con los bancos, con los proveedores, absolutamente todo, mientras íbamos desarrollando el negocio en Ecuador. Ok, pero también una diferencia que a mí me parece que pudiera ser importante es que acá tenías socios en Venezuela y cuando te vas a Ecuador ya no, porque vas tú solo. Entonces, ¿quién Sí, más va a hacer las cosas, no? Eso sí. no sabía. No, y ya después de eso, ya cuando ocurre un problema así, también todos los socios ya, chaos, ya no queremos saber nada de Venezuela en ese momento y bueno, cada quien toma sus decisiones. Ujú. Muy bien, qué interesante. ¿Y cómo te fue con el cambio a nivel de familia a Ecuador? Mira, si hay algo que aprendí en este tema, es que estos cambios iniciales son bastante difíciles y bastante emocionales, ¿no? Y pareciera que no influyera, pero sí influyen bastante porque empiezas a extrañar toda la familia, los amigos, la comida, la forma de ser, pero en el momento en que tú ya decides entrar a un país, en ese momento tienes que tomar decisiones duras. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de que, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de Venezuela, ni siquiera de la empresa. Ya, cierren ustedes, porque la misma energía mental, y cuando digo energía mental y tiempo,
de pensamiento que yo tenía que gastar en estar solucionando lo de Venezuela mientras estaba en Ecuador era la misma que necesitaba yo en ese momento para poder enfocarme en el negocio en Ecuador. Entonces saqué como que mis cálculos y dije, ¿sabes qué? Ya, ustedes encárguense ya de cerrar aquello, hacer lo que tengan que hacer, yo me voy a enfocar ya en el mercado de Ecuador. Pero siempre está también eso donde siempre eres extranjero, ¿ok? Por más que tuve una muy buena adaptación en Ecuador, me recibieron muy bien, pero siempre obviamente no eres el local. Y como no eres el local, no tienes ese posicionamiento que podría tener yo en Venezuela, no tienes las referencias que tenía yo en Venezuela, tal vez no tenía esa facilidad, incluso hasta un historial crediticio, que parece una tontería, pero era importante, porque mi empresa tenía un historial crediticio muy importante en Venezuela, que no tenía esta vez en Ecuador, donde me tocaba hacer prácticamente todo, comenzar de contado en ese momento. Lo que sí tenía eran unas marcas importantes que me respaldaban y esas marcas de una otra manera me ayudaron, pero fue un proceso lento, duro, difícil y que llegó un momento en que, bueno, creo que me pasó todo lo que nunca ni siquiera me había pasado en Venezuela, traición de proveedores que quisieron quitarme el negocio, que me cerraron las puertas, que tuve que ir a juicio. Yo nunca había ido a un juicio. Entonces, bueno, pero ha sido toda una experiencia que, como dice Friedrich Nietzsche, lo que no te mata te fortalece. Eso sí. Y vivimos en el amor fati, ¿no? Porque no hay de otra. Sí. Oye, y yo digo, yo he estado en Ecuador y a mí me parece que las leyes allá también tienen sus que veres, ¿no? Para poder resolver y todo esto. Y creo que el hecho de que estés en un país que no es tu país, no es lo que conocías como tierra firme y demás, ¿cuánto tiempo te tomó a ti como enfrentar todo esto y volver a agarrar un ritmo para ya empezar el crecimiento? Mira, por ejemplo, yo abrí la empresa en Ecuador a principios del 2015, primer trimestre, pero me mudé a Ecuador a finales del 2015. Hubo ahí como que un periodo en ese proceso. Y yo vendí mi primer producto a finales del 2016. Te podrás imaginar el tiempo que me tardó en entrar en el mercado, el tiempo que me tardó en hacer las primeras negociaciones, en el desarrollo, en el producto. Fue duro, fue difícil, porque claro, ya yo por lo menos sé que iba con cierta cantidad de dinero, pero cuando te vas acercando al momento en que el presupuesto ya ha pasado un año y medio y no ves ni siquiera ni un resultado, la cosa hasta se complica porque no tienes una red de seguridad, no puedes decir, ok, tengo mi apartamento en Caracas, mi carro en Caracas, no, no, no. Tenía que resolver allí, ya había quemado casi que todas mis naves y era este, vivir o morir prácticamente cuando digo a nivel de negocio. Y claro, ahí la presión era bastante, bastante dura. Pero bueno, como lo comenté anteriormente, creo que no era la primera crisis, no era el primer desafío que me pasaba y ya de una u otra manera tenía como que ese enojado de las cosas que tenía que hacer. Y me tocó hacer un proceso de relacionamiento, un proceso de venta, pero aceleradísimo. De verdad que yo veo hoy para atrás y digo, wow, todo lo que tuve que hacer para poder en menos de 3 años llevar la empresa a los mismos niveles. Claro, después el proceso fue muy acelerado, pero los primeros clientes, los primeros proveedores fueron duro. Claro, ¿en algún momento pensaste, ok, ya voy a soltar esto y me voy para Estados Unidos? No, no, ¿Qué fue, qué fue lo que te hizo decir, no, aquí me quedo? no, esa opción para mí no era válida. Creo que tú lo comentamos hace rato. Yo puedo, digamos que asumir mis fracasos y todo, pero no es que me agraden ni me gusten ni que voy a trabajar en son de que voy a fracasar. Entonces, siempre doy hasta lo último y dije, no, esto lo tengo que lograr, lo tengo que hacer. Y claro, tampoco es que en su momento pueda decir que no iba viendo, no veía como que evolución, solo que la evolución era muy pequeñita y muy lenta para mi gusto, ¿no? Y yo quería cerrar negocios mucho más rápido de los que realmente podía cerrar. Pero bueno, después de allí, ya sí, al día de hoy la empresa es totalmente diferente a lo que fue en un inicio. No, qué interesante. ¿Y tu familia? ¿Te la llevaste para allá? ¿Y Sí, qué pasó? ¿Cómo lo resolviste eso? bueno, en un principio como todo, siempre ellos extrañando a toda la familia, yo creo y ahí también creo que hay un proceso de cierre emocional interesante, porque yo recuerdo que en los primeros 6 meses que estaba en Ecuador no me gustaba y agarré y dije, bueno,
y no me gustaba era porque todavía no había cerrado todo lo que tenía en Venezuela, digamos que hacer un cierre emocional. Y lo que hice fue regresar a Venezuela, hice mi cierre y me regresé a Ecuador. Y lo mismo hizo mi familia. Ellos también se regresaron, terminaron su cierre y ya, como que se fueron ya tranquilos y regresaron a Ecuador. Porque muchas veces cuando uno sale de un país por razones no planificadas, porque esto realmente no era planificada, te faltan muchas cosas por cerrar en tu vida de lo que dejaste en una vida pasada. Yo digo que la migración es como una especie de renacimiento, como que mueres y vuelves a vivir, y claro, vuelves a vivir pero acordando de tu vida pasada y tal vez traes un poco de todo ese know-how a lo nuevo, pero tienes que definitivamente adaptarte. Y Sí, si pues, además migras y además te toca emprender, la cosa se vuelve más difícil, porque ya el emprendimiento es difícil, ya la migración es difícil, el emprendimiento aún más, las dos cosas sumadas, de verdad que es un cóctel explosivo. Creo que lo supe manejar bastante bien, porque créeme que hubo momentos en que eran demasiado difíciles. La opción nunca era rendirse ni irse, sino que era morir o ganar. Ya había como que quemado todos mis barcos y había apostado todo el mercado ecuatoriano. No había otras posibilidades. ¿cuántos hijos tienes? Tienes una niña, es la que he visto, ¿no? ¿Tienes una niña? Dos niñas. Dos niñas. Dos niñas y una gata. Ajá. Y bueno, Y entonces mi se fueron esposa. tu esposa y tus niñas para allá. Sí, correcto. Y eso fue para ellas fue un desarrollo. Fíjate que yo he atendido, por ejemplo, así familias que migran y yo luego les digo a los papás cuando de pronto, ay, el papá lo cambian de país y le digo, tienen que aprender a hacer ese cierre, ese desarraigo de un lado para llevárselos a otro. Y me decía un amigo que ha trabajado en 10 países distintos y ha traído a la familia para allá y para acá. Entonces me dice, ¿por qué? Porque él es un estilo muy lógico, así poco orientado a las relaciones, es súper simpático este hombre. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que les pasa? Yo, pues sí está fácil, pues ya no vives aquí, te vas al otro. Dije, para ti, pero a los hijos, a las hijas, les sacas de su medio donde ya por fin encontraron amigos, donde ya encontraron vínculos emocionales y de pronto los sacas y te lo llevas a otro lado. Tú te llevas a tu familia, tú te llevas a tu esposa, a tus hijos, pero ellos ¿a quién se llevan? Ellos no tienen, entonces lo vimos con un director que también lo cambiaron y entonces estaba muy preocupado porque veía a su hijo pequeño como que no se quería relacionar, no salía con nadie. Entonces le sugerimos que cada mes, digo, no le quedaba tan lejos, le cambiaron de ciudad. Digo, ¿qué tal que le propongas que se relacione acá y cada mes le das chance que se vaya a visitar a sus amigos? No, bueno, eso le cambió la vida, pero cuando cambia uno de país no lo puede hacer tan fácilmente, ¿no? Y siempre se viven desarraigos. Yo siempre les Sí, digo, cuando tal, haces tal- eso, hay tal que vez yo, tomar terapia. tal vez yo sí estaba preparado para eso, porque digamos que mi primera migración fue interna. Recuerdo de niño que estábamos en el pueblo donde era mi mamá y pasamos a una ciudad más grande, que es la ciudad donde nací, pero que siempre regresamos al pueblo, ¿no? Me acuerdo en ese momento. Y después, y fue un cambio duro porque lo mismo que tú comentas, los amigos y toda la cosa. Y después hubo otro cambio que para mí también fue duro, fue de colegio, porque yo recuerdo que también de colegio, mientras que yo estaba en el pueblo, era un colegio público, ¿ok? Y cuando entro a la ciudad más grande, era un colegio privado, donde todos eran los niñitos ricos de papá y mamá, y yo en ese momento no era, creo que era, de todos los que estaban en el colegio, creo que era el más pobre, pero a nivel económico. Y recuerdo que mi papá lo hizo era porque quería que yo tuviese una mentalidad diferente, que viera otras cosas, viera otros mundos que tal vez no veía en un colegio público, y temía que un colegio público pudiera tener malas juntas en ese momento, ¿ok? Amistades peligrosas. Entonces, recuerdo que ahí fue también un cambio bastante drástico, porque yo nunca había sabido lo que era bullying hasta que estuve en el colegio privado. Entonces, y ese bullying era porque, bueno, yo no era el que tenía los zapatos de marca, yo no era el que llegaba en el carro último modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya después de ahí uno empieza como que a acostumbrarse, haces nuevos amigos también allí y ya después las cosas cambian. Y después, la siguiente migración fue cuando me toca ir a la gran ciudad, a la capital, Caracas, donde nuevamente estaba como a nivel relacional comenzando desde cero, no conocía a nadie. Claro, No era conocido por nadie. Entonces, nuevamente. Entonces, claro,
ya cuando me toca nuevamente hacer ese proceso en Ecuador, dije, bueno, puedo utilizar las experiencias que he tenido en todo este proceso de migraciones y de cómo insertarme en una nueva sociedad, insertarme, digamos, en una nueva cultura, entenderla y apropiármela como que si fuera mía. Y de hecho, ya yo estoy planificando en este momento entrar en otro país y ya justamente ya lo hemos conversado en familia, ya lo tenemos planificado, ya lo hemos revisado, ya esta vez es más planificado. Y va a ser dentro de un par de años, no ahora. Entonces Sí. ya estamos como que preparándonos para todo ese proceso. Qué bien. ¿Y ya tienen elegido el país? Sí, ¿Sí? ¿Y lo sí, puedes sí. decir? Ah, no, sí, claro, Argentina. Me imaginé que se iban a ir a Argentina. Además, Sí, a mí me gusta mucho Argentina también. claro, porque me permite abarcar otros países que están alrededor de Argentina y la vida en Argentina, la calidad de vida es bastante alta. Y entonces, claro, ¿cómo hago el primer proceso para adaptación? Ah, bueno, ya por ahí, por un lado, estamos estudiando en la universidad a nivel online, mi esposa y yo ya estamos conociendo gente, yo estoy estudiando por el área de tecnología, que me inserté en una nueva carrera para ir aprendiendo, porque dije, porque eso también es otra cosa, dije, la pandemia me mostró que si no me vuelvo tecnológico con mi empresa, en 10 años estoy fuera del mercado. Un jugador nuevo me va a sustituir fácilmente porque va a poder entrar en donde yo no entro por la tecnología. Y adicionalmente a eso dije, bueno, perfecto, ya voy conociendo por ahí gente, me he estado relacionando con mucha gente argentina, para no cometer el error de llegar a Ecuador sin conocer a nadie, sino ya tener como que un capital relacional, capital social o networking ya más desarrollado. Bueno, ya te pondré en contacto con varios amigos que también, y en Clubhouse hay varios de Argentina también, ¿no? Entonces, Sí, eso ayuda. Muy bien. Bueno, pues ahora cuéntame, porque vi en tu perfil de LinkedIn que tiene que unos cuantos meses que firmaste con Disney y otro contrato, ¿no? sí. Cuéntanos de eso y cuéntanos ahora sí de las marcas y de tus personajes que tienes ahí atrás. Tienes los superhéroes y tienes toda tu colección. Sí, a ver, esto era un contrato que teníamos ya tiempo negociándolo. Cuando comenzó la pandemia, digamos que cerramos todas las negociaciones porque no teníamos, digamos, no sabíamos qué iba a ocurrir y todo esto. Y bueno, en una buena negociación con Disney, lo que llegamos fue a hacer como una especie de prórroga para firmar el contrato después, esperando un poco que el tema de la pandemia. Nosotros nos tocaba renovar contratos en abril, llegó la pandemia el 15 de marzo, 14 de marzo por allí, y ahí fue que paramos todo y el mundo era un caos, y lo que hicimos fue como que pedir unas prórrogas para la firma de contrato, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. En el tiempo en que fue dándose todas las cosas, los nuevos modelos de negocio, empezamos a convencer a Disney sobre ese modelo que estábamos desarrollando, que lo llamamos micro franquicias digitales, que era para emprendedores, era muy digital, pero para emprendedores con poco capital. Disney todavía estábamos viendo si se podía llevar eso a contrato, porque nunca nadie lo había hecho en ningún país del mundo. Entonces, ese contrato nos tardó mucho, mucho tiempo. Agregamos categorías, agregamos productos, y fue un contrato largo y bien negociado. 400, yo puse 415, pero después me di cuenta que me equivoqué, eran 420 páginas. Ok. ¿Sí lo pusiste? ¿Qué estabas leyendo? ¿Estabas revisando el contrato 420 páginas? No, 420 páginas, Ujú. pero bueno, es una renovación por 2 años más con ellos. Y recientemente firmamos otros contratos. No los he dicho porque, bueno, ya el de 420 es bastante, pero acabamos de firmar otros contratos y en este momento estamos en proceso de firmar otros contratos porque Disney, digamos que ha ido adquiriendo muchas marcas a nivel mundial y estamos viendo ahí cuál de todas esas marcas que está adquiriendo podemos seguir desarrollando con ellos. Es nuestro aliado principal y Ujú. sé que con ellos vamos a seguir creciendo en los países que queramos entrar. Claro, ¿y qué significa para ti estar con Disney en el mundo del entretenimiento? Porque a mí me parece que, digo, en Clubhouse has hecho unas dinámicas con las películas, analizándolas y todo, que se me ha hecho muy interesante, pero a ti a nivel personal y con tu familia, o sea, ¿cómo te hace sentir el tener la representación de esas marcas? Mira, para mí Disney fue siempre, como te comenté, fue un objetivo que quería lograr. Yo estuve 3 años atrás de ello, hasta que firmé el contrato. Para mí es como que una empresa icónica, digamos, está entre
las 10 empresas más reconocidas, con mejor posicionamiento de marca a nivel mundial, según Interbrand, y se ha mantenido así en los últimos 20 años que Interbrand hace ese estudio. Y para mí siempre era como que un modelo a seguir, además de que me encantaba, porque bueno, Disney genera vínculos emocionales, significa niñez, las películas que viste de niñez, significa muchas de las cosas que tal vez te hacen recordar los momentos más felices de que, no sé, cuando ves la televisión y esperabas el sábado y domingo, en aquel momento no había ni siquiera cable, sino era la televisión lineal, normal, común y corriente, y sabías que estaba en la mañana que ibas a ver todas esas series o películas de Disney. Y cuando tuve la oportunidad, créeme que la aproveché bastante bien. Pude, digamos, el modelo de licencia, digamos que tiene muchas brechas, a pesar de que Disney es muy tecnológico, Disney digamos que requiere de un conocimiento muy importante a nivel de administración de empresa, a nivel de marketing, porque se maneja, obviamente. En el mundo de las licencias todavía es muy old school. Y cuando entré a innovar en un modelo que se había quedado como muy estancado. Y por eso es que he ido creciendo con las marcas. Y sigo creciendo, todos los días sigo aprendiendo algo nuevo. Digamos que ellos me dicen a mí, queremos hacer esto. Y yo les digo siempre que sí, nunca les digo que no. Y el decirles que sí y ponerme en acción, siempre me dicen, es que yo se los propongo a otras empresas y otras empresas no me dicen nada o nunca hacen nada, se quedan siempre con lo mismo. Ajá. Sé que no soy el único que estoy innovando, pero por lo menos cuando nosotros comenzamos con el negocio de adultos, que para mí es un buen ejemplo, donde todo el mundo se había concentrado en el negocio de niños, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a abarcar el negocio de adultos y vamos a hacer crecer a los niveles que no ha hecho nadie. Y fuimos un ejemplo para América Latina de haber hecho crecer un negocio que estaba totalmente descuidado, que representaba en América Latina menos del 3%, cuando en Japón prácticamente representa el 70%. Pero claro, ahí es otra cultura. Pero sí. Dijimos, bueno, pero vamos a trabajar porque el mundo ha cambiado, el adulto ha cambiado, el millennial ya no le da vergüenza andar con una t-shirt Mickey. Ajá. Al contrario, la buscan, ¿no? La buscan y ya se ha convertido en tendencia. Hicimos estrategias con influencers, muchas cosas para poder posicionar los productos. Ah, qué Entonces, padre. para mí, de verdad que Disney ha sido una experiencia gigantesca. Claro, tenemos más marcas, manejamos Netflix, pero yo creo que toda la experiencia que yo tengo con Disney, más bien la valoran las otras marcas. Para otras marcas, a pesar de que son su competencia, me dicen, no, yo prefiero trabajarlo contigo porque ya sabes cómo hacen las cosas con otras marcas, a que está buscando un nuevo jugador que las vaya a hacer mal. Prefiero compartirte con Disney, como me dicen ellos, que sé que es tu principal empresa, pero prefiero trabajarlo contigo. Y así hemos ido teniendo dentro del portafolio y como lo digo, pues, ¿cuál es la mejor marca o la mejor empresa de dibujos animados? Disney. ¿Cuál es la mejor empresa de juguetes? Mattel. ¿Cuál es la mejor empresa en streaming? Netflix. ¿Cuál es la mejor empresa en videojuegos? PlayStation. Y ahora acabamos de firmar, todavía no lo ha dicho nadie, así que está por aquí la primicia, con Microsoft por la marca Minecraft, que es otra de videojuegos que pertenece a Microsoft. Entonces, ¿cómo se llama la marca? Minecraft. Ah, sí, ya sé. Es un videojuego como de unos muñequitos que parecen unos bloquecitos, no, como sí, unos Legos. Porque mi hijo lo ha jugado, sí lo he visto. Bueno, número 1 en su categoría de videojuegos y es una locura. Entonces, ya después lo estaré anunciando pronto en esta semana. Claro, y lo que tú haces es que te dan las marcas para hacer toda la producción que quieran, ¿no? De chanclas, zapatos, tenis, sí. todo. ¿Cierto? Claro, lo que pasa es que para adquirir una marca de eso no es fácil. Claro, ya tengo el know-how ya después si entré con Disney, se abren las puertas para todas las demás. Pero todavía hay marcas que cuando, por ejemplo, a mí nunca se me olvida el contrato de Netflix. El contrato de Netflix duró 9 meses. 9 meses en desarrollarse, tuve que ponerle plan de negocio, plan de todo. Créeme que ahí hubo 10,000 planes y ellos no querían aprobar porque decía que Ecuador era un mercado muy pequeñito, que no les interesaba y que no era un mercado atractivo. Pero yo recuerdo que cuando llegó la pandemia, en ese momento la gente de Netflix agarró y dijo, sí vamos a firmar. Claro, iban a firmar porque nadie estaba firmando, porque estábamos en plena pandemia, y yo dije, si no aprovecho esta oportunidad en este momento, yo sé que después que se recupere la economía, van a decir que no. Y yo firmé una gran cantidad de contratos en medio de la pandemia porque
sabía que el mundo se iba a recuperar. Es normal, toda crisis termina recuperándose, no importa 1 o 2 años. Y lo que pude hacer y lograr con eso fue comprar marcas a unos precios increíblemente bajos porque estábamos en momentos de crisis. Sí, y fíjate que ahorita que estabas diciendo que aunque son competencia de Disney y quieren trabajar contigo, hay una cosa que yo debo comentar acerca de ti y que creo que es muy importante para todos aquellos que quieren hacer negocios o emprendimientos o que buscan alianzas. Número uno, tenemos que cuidar con quién nos aliamos, pero la otra es que tenemos que cuidar nuestra impecabilidad y tu perfil, digo, porque, por la evaluación que te di y lo que he visto que haces en Clubhouse, como te escucho, a mí me parece que una persona que es responsable, que le busca, que les propone, que no importa que pienses que es la empresa más grande del mundo, que en lugar de criticar a la empresa por lo que no tiene, tú lo construyes y se lo llevas, ¿no? Para que te lo aprueben. Te conviertes en un modelo que después lo van a replicar. Pero a ti lo que te interesa es lograr tu negocio. O sea, creo que el enfoque que tú tienes hacia tu negocio, hacia tu vida como empresario y hacia el país donde elegiste, a mí me parece súper importante porque si cuidas ese enfoque, si cuidas la ejecución, si cuidas el negocio y además eres perseverante y eres impecable, o sea, cumples tu palabra, yo creo que eso es lo que la mayoría de las marcas quieren encontrar. Casi todos queremos encontrar, tanto clientes como proveedores que cumplen su palabra, ¿no? Sí, definitivamente este mundo es muy pequeño y la forma en que incluso uno gestione su propia marca empresarial o en el mundo de los negocios, te abre o te cierra muchas puertas. Si lo haces bien, las puertas se te abren para muchos negocios. Si lo haces mal, nadie va a querer hacerlo. Y Claro. sí me he cuidado muchísimo de con quién me relaciono, cuáles son las marcas que adquiero, cómo les cumplo, cómo ellos hablan de mí. Y eso es lo que me ha hecho que yo particularmente el día de hoy, yo no busco las marcas. Más bien ellos me escriben, me buscan, queremos entrar contigo en los mercados en que estés. O cuando me toca a mí buscarla, las negociaciones son bastante rápidas. Claro, porque además ya tienes mucha experiencia en todo esto. Muy bien, pues bueno, ya para ir cerrando, Otto, porque digo, yo podría seguir platicando contigo porque estos temas me encantan, pero también no quiero abusar de tu tiempo. Entonces, dime qué cosa sería para ti como el mensaje principal de toda esta experiencia que tuviste que emigrar, que vuelves a empezar, que uno se cae o te tiran, porque las circunstancias a veces nos tiran como ahora la pandemia. Nosotros, ¿quién esperaba la pandemia, no? Entonces, vinieron las circunstancias y nos tiraron. Y digo, hay mucha gente, hicimos una encuesta de qué estaba haciendo la gente para salir adelante o para atender su situación emocional. Y déjame decirte que me sorprendió, fue una encuesta abierta en Facebook y en LinkedIn, y el 65% nos reportó que nada, nada, Ah, no nada. Entonces, ¿qué ese, puede ser eh, inspirador? ¿Qué les podemos decir a ellos? mira, es que ese es un punto importante porque a veces el miedo te genera dos reacciones. Una te impulsa a hacer mucho y la otra te impulsa a no hacer nada. Y a veces no hacer nada también es una decisión y puede ser una decisión catastrófica porque se van consumiendo tus recursos mientras no vas haciendo nada. Y a mí me parece que, mira, la pandemia y cualquier crisis, porque créeme que he vivido varias crisis, la crisis, como te comenté, del socialismo cuando me quitaron toda la empresa, que no la veía ver. Yo siento que estas crisis que uno no las ve ver, que las consideran un black swan, un cisne negro, yo las veo como un tsunami. Y dependiendo cómo uno interprete lo que está ocurriendo en tu entorno, tú sabes cómo puedes reaccionar. Y esa interpretación de tu entorno es también a veces conocerte a ti mismo, conocer tus capacidades, qué puedes lograr, y incluso tener la voluntad de hacer las cosas que no tienes ganas de hacer, porque yo sé, yo he vivido esos momentos. No es que cuando llegan esos momentos de crisis yo estoy feliz, no, al contrario, son los momentos duros, pero ahí es cuando me toca tomar decisiones, como sacudirme el polvo, levantarme y luchar más duro, y si me vuelven a tumbar, volver a levantarme. Y es los momentos en cuando uno necesita más innovación. Es increíble. Son los momentos de crisis donde uno necesita innovar más rápido, tener resultados más rápido y todo contrarreloj. Y ahí es cuando uno sabe que el momento de crisis es cuando uno está menos innovador porque tienes todo encima. Y por eso es que uno tiene que tratar de como que aislarse de lo que está pasando
y ponerte, no sé, por lo menos en mi caso, como te lo comenté, tengo una metodología de innovación. Eso me permite que cuando llegan esos momentos de crisis, ya yo apelo al manual. Ok, esto es lo que hay que hacer, cómo innovamos, qué vemos, qué no estamos viendo, cuáles son las opciones que tenemos y empezamos a ir, ok, estos son los recursos, cómo implementamos. Mi recomendación para todo emprendedor, para todo empresario, es que siempre, siempre hay opciones. Eso de que cuando alguien me dice, no, se me acabaron las opciones, no, siempre, siempre vas a encontrar una opción, siempre vas a encontrar una oportunidad. Lo segundo es mantener el optimismo. A pesar de las dificultades hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque es que nadie quiere hacer negocio con alguien pesimista. Si uno llega a quejarse, llega con el pesimismo a todos lados, lo que le estás diciendo es a un banco, estoy fracasado, déjame morir. A un socio, estoy fracasado, déjame morir. A un proveedor, déjame morir. Entonces, no, lo que hay es que uno tiene que ser ese foco de luz, de optimismo y decirle, ¿sabes qué? Aquí están las oportunidades. Ojo, optimismo realista. Realista. ¿Ok? Un optimismo cuando diga, y aquí tengo un plan, y este es mi plan, porque de nada sirve un optimismo de esos que son tóxicos, de esos irrealistas, de que sí se puede, pero no tienes nada con qué ejecutarlo. No, aquí tengo, estos son mis recursos, estos son mis planes, estas son mis opciones, y así vamos a salir de esto. Ok, perfecto. Y eso fue lo que me tocó a mí hacer en cada una de las crisis. Y lo otro es que en las crisis hay que tomarlo, las decisiones difíciles de manera rápida y de una sola vez. Si tienes que despedir gente, las despides todas de una vez, no de poco a poco, porque entonces las personas que van quedando dicen, ¿cuándo me toca a mí esta ruleta? Entonces, no, si ya tú sabes que el presupuesto no te da para las personas que tienen y que tienes que despedir 10, es mejor despedir 10 de una sola vez a que uno a uno completamente. Si tienes que hablar con un proveedor que no le puedes pagar, por eso hablas con todos los proveedores y sales con ese problema. Si tienes que asumir las situaciones difíciles, es eso. Y es lograr, digamos que tener las conversaciones difíciles que no queremos tener de una sola vez y salir de eso. Cuando a mí me tocó negociar con todo el mundo. Porque es que no sabíamos. Teníamos, imagínate, recuerdo 3 meses prácticamente sin facturar porque estábamos todos en confinamiento. Y esas son las decisiones que hay que tomar en esos momentos. Asumirlo. Y después de allí viene ese proceso de innovación. Ajá, ¿qué vamos a hacer? Porque ya hicimos todos los recortes, pero una empresa no se levanta con recortes, no se levanta con reducción de costos, se levanta con aumento de las ventas y aumento de la rentabilidad y aumento de las ganancias. Y ahí es donde nos ponemos creativos. Ajá, y estamos viendo nichos nuevos mercados con lo que tenemos, porque a veces esa es la otra cosa que nos pasa a los emprendedores. Tenemos un negocio sólido que está pasando por una situación crítica y queremos salir al negocio. Y no, lo que hay es que ver qué de ese negocio que tenemos, cuáles son esos recursos que lo podemos implementar para un nuevo mercado, para un nuevo tipo de cliente, para algo diferente que lo puedas implementar y que está más fácil que ponerte a inventar un negocio 100% nuevo. Te gastas más el tiempo. Entonces, bueno, mi recomendación para todo emprendedor, empresario es que sí las hay, las oportunidades siempre las hay, las opciones siempre las hay. Lo que hay es que tener un poquito digamos, de que fe en el futuro, de que las cosas van a salir bien, ponerse a hacer un plan, ¿ok? Y planificar como que si las cosas van a salir mal, pero ejecutarlas como que si van a salir muy bien. Claro. Y de ahí enfocarse, y si uno encuentra dentro de todo ese universo de problemas y situaciones que te genera una crisis, sea la que sea, de pandemia, lo que sea, encuentras un 1% de posibilidades, enfócate en ese 1% de posibilidades y darle con toda la fuerza del mundo, que por ahí seguramente vas a encontrar la manera de salir e incluso encontrar a futuro un nuevo modelo de negocio como lo que hemos hecho nosotros, que más bien crecimos gracias a la pandemia. Pero gracias a la pandemia porque mucha gente dejó de invertir, mucha gente se rindió y dejó mercados abiertos, dejó oportunidades desatendidas porque gente se rindió. Y eso es lo que pasa en la pandemia o en cualquier crisis. Dejan muchas oportunidades abiertas. Sí, yo creo que ese es un excelente mensaje, que aunque a veces uno no tenga ganas, aunque se sienta un poco depre y demás, hay que levantarse. Y como tú decías, hay que tener fe en el futuro o Dios, hay que tener confianza en uno mismo y ponerse a darle. Hay que moverse, hay que trabajarle, porque si no, no va a pasar. Sí, es que las crisis son justamente como un pantano, que no te puedes quedar quieto porque si no te hundes. Tienes que mantenerte en movimiento. Y en ese mantenerse en movimiento aparecen las oportunidades y encuentras la salida. Sí, de verdad. Yo, por ejemplo, nunca había contactado tanta gente en LinkedIn como en la pandemia. Hasta mi registro de verdad es grande y empecé, y digo, fue uno de los años, hace mucho que ya no vendía yo programas abiertos y de inmediato vendí un programa que con ese programa nos ayudó mucho el año pasado, porque nuestros clientes dijeron, se suspenden pagos hasta nuevo aviso.
Y hubo 2 que ya no nos pagaron nada porque ya dieron de baja a las personas con las que teníamos el proyecto. Así, dijimos, bueno, ni modo, pues hay que salir adelante. Pues mi querido Otto, de verdad voy a hacer la despedida, voy a hacer el cierre de la conversación y pues mis queridos, quienes nos vean ahora, quienes nos vean después, compartan, porque creo que Otto nos ha entregado un mensaje de sí es posible, sí hay opciones, sí están ahí, tenemos que abrir los ojos, tenemos que pararnos, tenemos que ampliar nuestro campo de percepción para poder encontrar algo para nosotros. Ahí está. Quienes piensan que es muy difícil o que no se puede o que no tienen los recursos o que no encuentran quien les ayude, siempre vamos a encontrar cuando salimos a buscar. Cuando alguien se queda sin trabajo, yo le digo, ¿tienes un nuevo trabajo? Y me dicen, ¿cuál? Pues conseguí trabajo, ¿verdad? Y ahora, si estamos en los negocios, tienes un nuevo desafío. Es generar otro negocio o ampliar el tuyo o cambiar lo que estás haciendo, pero hay que movernos. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta ocasión y no dejen de recomendar estas charlas, que son charlas de altura, conversaciones de altura, un café online, porque es muy rico. Y sobre todo compartir momentos como ahora lo acabamos de hacer con Otto, así con esa liviandad, que se le acabó la batería y que se va para allá y que está un poco en la oscuridad. Oscuras. Hasta en la vida nos ponemos un poquito oscuros, otros están iluminados, pero al final todos vamos caminando hacia la luz de nuestro bienestar y de lograr muchas cosas, porque de verdad, siempre vamos a encontrar quien nos ayude, hay que pedirlo, siempre vamos a encontrar opciones para salir adelante, mientras estemos vivos y mientras estemos sanos, lo demás ya es ganancia. Así que, pues te agradezco mucho, mi querido Otto, y despídete con un saludo, y listo, tú cierras. No, bueno, ya. ¿Qué más puedo despedir que con esas excelentes palabras que dejaste al final? Oye, muchas gracias por la invitación y espero que la audiencia pueda encontrar valor en toda esta conversación que tuvimos ambos. Muchas gracias. Y muestra tu personaje favorito antes de irnos. ¿Quién es tu personaje favorito? Porque mi personaje en América, ¿no? No, si supieras que no, mi personaje favorito... Ay, están por aquí. ¿Dónde están? A ver, tengo por aquí... Ah, no, está aquí. Ya. Yoda. Ah, Yoda. Ah, ok. Star Wars. Ajá. Sí, ese es un gran maestro. La película es increíble y de verdad que uno la tiene que oír. Así que escuchen a Yoda nuevamente, que tiene muchas enseñanzas, ¿no? El maestro Yoda. Sí. Bueno, pues nos vemos en la próxima y nos vemos en Clubhouse. ¿De acuerdo? Chao. Hasta luego. En Los Emprendedores en Pañales. Chao, chao. Gracias. Chao. Bye.